Bendiciones, hermanos, muy buenas tardes con todos. Damos gracias al Señor porque un día más nos permite estar delante de Él, juntos, aprendiendo de su palabra, compartiéndola a todas las personas que podamos. Amén. Gracias por estar ahí, gracias a nuestro amado pastor que siempre nos da la oportunidad. Sabemos que es una bendición el aceptar servir al Señor siempre y hay que hacerlo con un corazón alegre. Amén. Y vamos a orar para que el Señor tome el control de esta reunión, tome el control de las palabras, de las emociones y de todo lo que necesitamos. Amén. Amado Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das cada día, Señor, por cada una de tus bendiciones materiales y espirituales a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo guiando esta reunión, que sean tus palabras, Señor, que quieran llegar al corazón de cada uno de tus hijos, que quieran llegar al corazón de cada una de las personas que puedan estar escuchando este mensaje, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú cuidas nuestra entrada y nuestra salida. Confiamos en ello, Señor, y que tu palabra es como buena semilla que cae en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, sabiduría. Danos un corazón, Señor, receptivo a tu palabra. Y que nuestro espíritu esté unido a ti el día de hoy, Padre, para escucharte. Te damos la gracia, Señor, por cada una de tus bendiciones, por cada cosa que tú puedas hacer en nuestras vidas, cada momento y cada día, Señor Jesús. Te agradecemos siempre tu infinita misericordia, tu infinito amor de seguirnos manteniendo unidos a toda tu iglesia, bendito Jesús. Te damos la gracia. En el nombre precioso de tu Hijo te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y el día de hoy yo quería compartirles con ustedes un pasaje que para mi vida ha caído como quizás una llamada de atención, ¿no? Pero sabemos que la palabra del Señor está para todo, para enseñar, para redarguir, para instruir y a veces también para una llamada de atención, que lo necesitamos, amén. Necesitamos, sabemos que nuestro buen Padre nos cría y nos educa y nos hace crecer espiritualmente y muchas veces también lo va a hacer con las llamadas de atención, amén. Y esto pues queremos compartirlo el día de hoy con ustedes. Amén. El pasaje que vamos a leer el día de hoy está en Gálatas capítulo 4, el versículo 8 hasta el 12. Los que quieran seguir leyendo en casa lo pueden leer hasta el versículo 20 que también trae mucha enseñanza. Amén. Pero el día de hoy nos vamos a estudiar solo del 8 al 12. Amén. Dice exhortación contra el volver a la esclavitud, ¿no? La palabra misma lo dice, es una exhortación. Amén. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Amén. Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia en Gálatas, pues él está un poco preocupado, ¿no? Porque está viendo de cierto modo que la iglesia está queriendo volver a su idolatría, ¿no? Sabemos que la ciudad de Galacia era muy idólatra. Y cuando Pablo les predica, pues les pide que se aparten de servir a todos esos dioses. Amén. Y el pueblo en un primer momento lo acepta y se aparta. ¿Qué pasa? Que luego aparecen nuevos maestros
que vienen a confundir la iglesia. Amén. ¿Y por qué querrán confundir la iglesia? Porque siempre el enemigo pues va a querer eso, ¿no? Confusión en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, lo hacemos justificados por la fe. Amén. Y todos los capítulos anteriores de Gálatas nos va a ir recordando cómo es que nuestra fe es la que nos da la salvación, ¿no? Nuestra fe en Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, lo hacemos por un acto de fe, lo hacemos por un acto de convicción sin haber visto, sin tener pruebas. Pero, ¿qué pasaba? Que en este tiempo había nuevos maestros que querían de algún modo pues volver a hacerles creer que necesitamos de obras para nuestra salvación. Y sabemos que eso es mentira. Amén. Para la salvación solo necesitamos un paso de fe, creer en el Señor Jesús. No necesitamos hacer obras para que Dios nos acepte, para que Dios nos perdone. Él ya nos ha perdonado. Por eso lo dice en el versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios. Amén. O más bien, siendo conocidos por Dios. Qué importante. Nosotros no hicimos nada válido, no hicimos nada valioso para que Dios fije nuestra mirada o fije la mirada en nosotros. Amén. No hicimos nada extraordinario. El ser humano, ninguno, hizo algo extraordinario para que Dios se fijara en él. Más bien, Dios siempre estuvo pendiente. Cuando llamó a Abraham, Dios estaba buscando, dice, ¿no? ¿Quién lo escuchara? Y Abraham también tuvo una necesidad y buscó de Dios. Entonces se conectaron. Las personas de hoy en día son esclavizados por el mundo. Todo el mundo está esclavizado hoy. Pero Dios quiere que seamos libres de esa esclavitud. Amén. Entonces, justificados por nuestra fe, nos convertimos. ¿Y qué pasa? Como dice aquí Pablo, ¿no? Estamos queriendo a veces volver. ¿Y por qué queremos volver, no? La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos convertimos somos niños espirituales. Y necesitamos alcanzar la adultez espiritual. Necesitamos ser maduros en la fe. Necesitamos crecer en nuestra fe. Cuando nos convertimos somos niños, indefensos, confiados. ¿Y qué pasa? Que si tenemos unos maestros, unos líderes, unas personas que nos van a enseñar algo que está fuera de la palabra, muchas veces lo vamos a hacer. No porque queramos, sino porque espiritualmente aún no hemos alcanzado la madurez. Y Dios quiere que alcancemos madurez con nuestra experiencia con el Señor. Muchos tenemos experiencias espirituales con Dios muy pocas. Amén. Nos convertimos, aceptamos, pero no empezamos a tener experiencias con el Señor. No empezamos. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra vida se vuelve monótona. Nuestra vida cristiana se vuelve aburrida, monótona. Vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, vamos a casa, al día que nos toca ir, vamos y volvemos. Pero en nuestra vida no tenemos ese encuentro con el Señor. No tenemos esos momentos con el Señor. Necesitamos momentos con el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Pues en oración, leyendo su palabra. Y algo que siempre y que no nos gusta es que necesitamos pruebas. Necesitamos pruebas en nuestra vida que nos ayuden a crecer espiritualmente. Amén. Nuestra capacidad espiritual se va a ver reflejada cada vez que tengamos una prueba. ¿Cómo reaccionamos a una prueba? ¿Cómo reaccionamos a una situación difícil? Va a depender de cómo esté nuestra relación con Dios. Por eso hay una parábola, ¿no? De las semillas, que cuando cae, dice, entre espinos,
florece con alegría. Nuestra salvación la aceptamos con alegría, pero en cuanto empezamos a crecer, los espinos y las pruebas y las dificultades hacen que volvamos a desfallecer, muramos nuevamente espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra fe no estuvo cimentada donde tiene que estar. Nuestra fe tiene que estar cimentada en Cristo, no en nuestra propia concepción. Tú y yo no hicimos nada para merecer ese cambio, para merecer esa salvación. No hicimos nada. Cuando una persona entiende que no es como los maestros aquí querían enseñar, no es por la ley, porque por la ley todos fallamos, por lo tanto nunca. La ley que el Señor enseñó a los judíos es algo, y sigue siendo, y lo va a seguir siendo, es improbable de cumplirlo. Por lo tanto, todos estamos fallando. Amén. Y Pablo lo que no entendía era por qué ellos querían volver a eso. ¿Por qué si sabían que la ley solo les traía condenación, ellos querían volver? Y se sorprendía mucho más porque aquí en esta ciudad no había mucho judío. Entonces él no entendía por qué otra vez ellos estaban intentando volver a la fe judía, porque ahí le dice en el verso 10, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, estaban volviendo a guardar el sábado, las fiestas, como si fueran judíos, y él no se explicaba por qué querían volver a esa ley que los tenía esclavizados. Aún más en una ciudad donde no eran judíos. Amén. Entonces, el mundo ahora mismo también quiere quizá seguir estando esclavizado de los poderes, del dinero, de todas esas circunstancias que no les trae nada bueno. Y cuando uno les muestra la verdad, que es la palabra del Señor, que necesitamos ser justificados y alcanzar la salvación, no quieren, no lo aceptan. O lo aceptan, pero luego vuelven a esa vida anterior. ¿Cuántos hijos del Señor han aceptado la salvación con alegría, con gozo, y al poco tiempo han vuelto a ser esclavos? Amén. Porque cuando nos convertimos somos, repito, niños espirituales, y no dejamos que ese niño avance y crezca, no le damos lo que necesita para crecer, porque Dios nos quiere hombres maduros en la fe, creyentes fuertes, que aunque vengan dificultades, tormentas, problemas, enfermedad, no se aparte de Él. Esos valientes heredarán el reino de los cielos. Amén. Los cristianos que estamos intentando de algún modo hacer que nuestra vida espiritual avance, crezca. Amén. Como hijos de Dios podemos clamar a nuestro Padre, mas como esclavos no lo podemos hacer. Amén. Si queremos volver a nuestra vida de esclavitud, no tenemos derecho alguno en pedir nada a Dios, porque somos esclavos. La palabra esclavo significa que pertenece a alguien y que no necesariamente va a ser algo bueno. Que la historia nos ha enseñado que la esclavitud es una etapa muy, muy negra en la humanidad, que no tendría que volverse a repetir nunca. Amén. Entonces, ser esclavo significa no tener ningún derecho. Ser esclavo significa no poder pedirle nada al amo. Pero ser hijos de Dios significa que podemos clamar, que podemos pedir a nuestro Padre ayuda, nos podemos pedir a nuestro Padre sustento, podemos pedir a nuestro Padre amor, todo lo que necesitemos. Y aún sin pedirlo, Él sabe lo que nos hace falta, lo dice en su palabra. Sin pedirlo, Él sabe. Amén. No necesitamos muchas veces pedirle algo al Señor, porque Él ya nos lo está dando. Amén. Él ya nos lo está dando. Todos los días si damos la oración por los alimentos, es porque Dios todos los días nos está dando alimento. Amén. Y a veces no vemos la trascendencia de ese agradecimiento.
de sentarnos y tener un pan en la mesa. No vemos las pequeñas cosas que como ya estamos acostumbrados a tenerlo, a veces no apreciamos los pequeños momentos. Si podemos sentarnos a ver una película con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, deberíamos de saber que es una gran bendición, que podamos estar juntos, que podamos disfrutar juntos, que podamos estar delante de nuestro Padre agradecidos realmente. Nos acostumbramos, nos volvemos cristianos monótonos, que no nos estamos dando cuenta de lo que realmente hemos sido bendecidos y dónde estamos hoy. Amén. Mucha gente quiere seguir volviendo a ser esclavo de sus dioses. Aquí Pablo les estaba exhortando. Y aún dice algo muy, muy duro, que dice el 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué duro, hermanos, que un hombre como Pablo, que literalmente dio la vida por el Evangelio, escriba una carta y diga que se teme que haya perdido el tiempo en enseñarles. Amados hermanos, que no llegue el día en que sintamos que Dios ha perdido el tiempo con nosotros. Qué duro, hermanas. Que llegue el día y Dios te diga, he perdido el tiempo contigo. No me has entendido, no has comprendido nada de lo que yo he querido hacer contigo. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué dolor es para un hijo de Dios que nuestro Padre nos diga eso. Hay los que hemos sido adolescentes, los que hemos tenido discusión con nuestros padres en nuestra adolescencia, lo más duro que podríamos haber escuchado de nuestros padres es que nos dijeran, perdí el tiempo contigo, te hablé y nunca entendiste. Amén. Y eso duele, claro. Y si nos duele de nuestro Padre terrenal, si nos duele de nuestra madre, que nos lo diga, ¿cuánto más nos tiene que doler que Dios diga, me temo que he perdido el tiempo con vosotros? Pablo lo estaba diciendo porque Pablo realmente estaba sorprendido, dolido y muy triste por la iglesia, porque no entendía cómo es que recibiendo el Evangelio como lo recibieron, ahora querían volver a ser esclavos nuevamente de esos dioses y de algunos que ellos mismos estaban inventando. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban inventando el querer creer nuevamente en la ley judía. Amén. Y nosotros, cuando nos convertimos, no tenemos que anhelar nuestra vida pasada, hermanos. No tenemos que anhelar, aunque en ciertas partes de nuestra vida pareciera que nos iba mejor. Pareciera que no teníamos tantos problemas cuando estábamos en la vida de esclavitud. Parecíamos que nuestra vida estaba más calmada y que cuando servimos al Señor, nuestra vida da un giro, cambia y a veces decimos, mejor vuelvo a la vida de atrás. Amén. Pues eso no es lo que quiere Dios, hermanos. Eso no es lo que anhela Dios de nosotros. Pablo lo está diciendo aquí con palabras muy duras. Y en el verso 12 les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo me hice a vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. O sea, Pablo les está diciendo, vuelvan a lo que yo les enseñé. Porque lo que yo les enseñé, lo hice por amor. Lo hice porque era la verdad. Porque la justificación por la fe es la verdad. No necesitamos obras para agradar a Dios, para que Él nos dé su salvación. La salvación es solo por fe. Una vez que hayamos aceptado esa salvación por fe, sí que necesitamos un crecimiento espiritual. Sí que necesitamos una vida en Cristo, una vida nueva.
Y esa vida no siempre es fácil, no siempre es agradable y no siempre vas a recibir elogios por esa vida. Muchas veces recibiremos críticas, recibiremos rechazo, recibiremos dolor, pero sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién es nuestro Padre. Y cuanto más prueba, más relación tendremos y más capacidad espiritual para responder a las pruebas. Amén. Un niño que empieza a caminar, mientras no se cae, no ha aprendido lo que es caminar y se levantará y volverá a caminar y se volverá a caer y se levanta. Nunca han visto ustedes un bebé que quiere aprender a caminar, que si se cae se queda sentado. No, se vuelve a levantar y vuelve a insistir hasta que él logra su objetivo. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Desear más experiencias con el Espíritu de Dios. ¿Y cuando tenemos más experiencias? En las pruebas, hermanos. En las pruebas. En las pruebas, cada vez que tenemos más pruebas, más nos acercaremos a Dios. Si estamos viviendo una vida sin dificultad, si estamos viviendo una vida sin pruebas, estamos viviendo una vida monótona. Y nuestro espíritu no está avanzando, no está creciendo. Y hay que preocuparse, claro que sí, hay que preocuparse. Porque de pronto puede venir una prueba muy fuerte. Y si somos débiles espiritualmente, no podremos con ella. Y si no estamos leyendo la Biblia, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a acoger sus promesas? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere que hagamos en esas pruebas, en esas circunstancias? Si no leemos su palabra, si no pasamos tiempo con Él orando. El mundo está esclavizado, pero no todo está perdido. Amén. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que seguir hablando la verdad, como Pablo habló la verdad. Pablo amaba las iglesias que él había fundado. Amaba a los hermanos que él había dejado a cargo de esas iglesias. Los amaba, pero no por eso dejaba de decirles la verdad. Dios nos ama, pero no por eso nos va a dejar de decir la verdad. Y la verdad es que necesitamos la salvación. La verdad es que ninguno por obras llegará a la salvación, sino solo por fe. Y ningún hijo ocioso entrará al reino de los cielos, sino aquel hijo, aquel obrero que hizo su esfuerzo, que trabajó día a día. No es fácil, hermano. No es fácil. No lo va a hacer nunca. No es fácil seguir a Dios cuando recién te conviertes, ni 20 años después. No va a ser fácil porque somos seres humanos y tenemos las mismas debilidades todos y cada uno de nosotros. No importa cuántos años haya pasado desde que te conviertes, sigues teniendo tus debilidades, sigues teniendo tus miedos y sigues teniendo un lazo muy fino que nos separa de esa esclavitud en la que vivíamos antes. Y si no tenemos nuestra mirada en aquel que es verdadero, nos perderemos. Amén, hermanos, nos perderemos. Y perderemos a todos ellos los cuales tienen la mirada en nosotros. Amén, nuestros hijos, nuestra familia, los nuevos creyentes que esperan de su iglesia, una iglesia sana, una iglesia que se predique la palabra del Señor, que se predique la verdad, muchas veces, aunque eso signifique que no nos va a gustar lo que estamos aprendiendo, porque no nos gusta que nos digan que antes fuimos esclavos del pecado y que ahora no debemos de volver atrás. Pablo lo está diciendo.
en otro tiempo éramos esclavos, pero no más. Y no debemos de anhelar volver a esa esclavitud. Amén. Pablo en el verso 19 del 4 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si Cristo no está formado en un creyente, siempre tenemos que orar por ellos, siempre tenemos que velar por ellos. Pablo tenía mucha tristeza por estos hermanos. Y nosotros también tenemos que sentir esa carga por nuestros hermanos que recién se convierten, o por los nuevos creyentes, o por los que aún no son creyentes. Más por ellos tenemos que tener esa carga de seguir orando, de seguirles predicando la palabra del Señor, la verdad. Hoy lo que menos quiere la gente es que les diga la verdad. Lo que quiere oír es todas noticias buenas, todas noticias alegres, que nunca critiquemos sus vidas, pero lamentablemente la vida en el mundo no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Amén. El mundo no está viviendo la vida que Dios quiere. Y tenemos que proclamar la verdad. Y tenemos que declarar que necesitan un cambio, que necesitan creer en el Señor Jesús, que necesitan venir a sus pies. Amén. Lo tenemos que seguir diciendo siempre, aunque sean buenas personas, aunque en apariencia todos estén haciendo lo correcto. Hay gente que te dirá: yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo a nadie, yo vivo mi vida tranquila, soy bondadoso, soy solidario. Pero la palabra dice que por obras no seremos salvos, sino por nuestra confesión de pecados y y creer en el Señor Jesús, que Él se levantó de los muertos. Esa es nuestra justificación de salvación. Y lo tenemos que decir. Sí, habrá personas que nos digan: yo soy bueno, hago todo lo bueno. Sí, y aún así necesitas del Señor. Y aún así necesitas escuchar palabra del Señor. Y tenemos que seguirlo diciendo siempre la verdad, aunque duela, aunque moleste. Amén. Y debemos de seguir sintiéndonos agradecidos, porque ya no somos más esclavos, somos hijos de Dios y no podemos volver atrás. Hermanos, nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida ya no es la misma que era hace 2 años, ni hace 5 minutos siquiera, porque estamos aprendiendo cada vez más de la palabra del Señor. Yo no tengo dudas, hermanos, que el Señor quería este tiempo para su iglesia. Yo no tengo dudas de que este momento es el que Dios quería en nuestras vidas. Y no queramos volver atrás. No queramos volver atrás. Y esta pandemia nos ha ayudado a ser maestros, a ser educadores de la palabra, a estar orando más, pues no podemos volver a la vida monótona de antes, de ir a la iglesia, sentarnos, escuchar, salir, ir a casa, volver otro día, sentarnos, oír la palabra, ir a casa. No podemos volver a ser esa iglesia. Tenemos que ser la iglesia que somos hoy, que estamos empezando a hacer hoy, porque el Señor hará muchas más cosas hoy con nosotros. Amén. Y necesitamos estar centrados en ello. Necesitamos ponerle más ganas, orar más tiempo, leer la palabra más, aprender más de ella y enseñar. No nos podemos quedar con lo que estamos aprendiendo, sino tenemos que enseñarlo, proclamarlo, decirlo siempre. Amén, amados hermanos. Espero que les haya gustado. No se sientan mal cuando vengan las pruebas. Sintámonos alegres. Cuanto más pruebas, más experiencias con el Señor tendremos. Más formas de ver su gloria tendremos. Más ganas de servirle tendremos. Amén. Y para los que no conocen al Señor, les damos la mano. Les queremos brindar esa verdad que es Cristo Jesús, ese Dios que murió por ti, por mí, y que espera que tú le des tu corazón a Él.
porque Él quiere hacer de un esclavo un hijo suyo. Él quiere hacer que todas las personas lo conozcan. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias infinitas por tu palabra. Te damos gracias por el amor que nos brindas. Te entregamos cada corazón, cada vida que te busque, Señor. Te pedimos los perdones y te pedimos los glorifiques para que tu palabra sea hecha verdad, Señor bendito. Gracias te damos, poderoso Dios. En ti entregamos nuestros corazones y nuestras vidas siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, rica, poderosa y abundantemente. Que lluvia de bendiciones sean derramadas sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Es mi deseo en esta hora. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio de estar una vez más reunidos aquí en tu nombre, Señor, como tu iglesia, unánimes, como un solo cuerpo, Señor, delante de ti, con el propósito, Señor, de rendirte culto a ti, el único y verdadero Dios, el único digno de gloria, el único digno de alabanza y de adoración. Padre Santo, queremos escuchar en esta hora este consejo que viene del cielo, este consejo que viene de tu boca, que es tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, que es más dulce que la miel. Padre Santo, esa palabra que nos vivifica, esa palabra que nos santifica, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos revela cuál es tu voluntad para con nuestras vidas. Gracias, oh Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú en esta hora en medio nuestro. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mí. Que seas tú poniendo palabras en mi boca. En el nombre de Cristo Jesús, y que esta palabra, Señor, sea, Padre amado, esta semilla que cae en corazones de tierra fértil, los cuales dan fruto a 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. En Efesios 4, a partir del versículo 17, el apóstol Pablo instruye a los nuevos creyentes acerca de la manera de vivir la nueva vida en Cristo. Y les exhorta a de que marquen la diferencia entre aquellos que no han conocido al Señor. Y les dice que se despojen de ese viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de la carne. Y les dice que se renueven en la mente del Espíritu. Amén. Y que por el contrario se vistan del nuevo hombre, que ha sido creado según Dios, va en justicia y en santidad de la verdad. Y también les da unos consejos. Les dicen, hermanos, ustedes ahora en esta nueva vida en Cristo ya deben dejar todo aquello de la naturaleza del nuevo hombre. Y les aconseja, todo aquel que mentía, ahora hable verdad, cada uno con su prójimo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Que ya nuestras palabras sean palabras de edificación a todo aquel que escuche, que oye. Que ninguna palabra corrompida saliera de sus bocas. Y les dice que no den lugar al diablo.
También les dice que se despojen de todo enojo, de toda ira, de toda gritería, de toda maldicencia, de toda malicia. Que sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Les da todas y cada una de estas instrucciones y consejos para que ahora puedan vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Que sean revestidos de ese nuevo hombre, marcando así la diferencia, dejando todas esas cosas atrás. Y en el versículo 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Y Él es como ese sello que nos identifica a ti y a mí como propiedad de Dios. Él ha hecho de ti y de mí su templo, su tabernáculo. Gloria al nombre de Jesús. Él murió, hermanos, y resucitó. Y fue al Padre. Pero Él nos dio la promesa de que no nos iba a dejar solos. Vamos a leer Juan 14, del 16 al 18, que dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria al nombre de Jesús. Él lo prometió, hermanos. Él prometió y cumplió su promesa. El Espíritu de Dios está en nosotros y está con nosotros. No hoy, mañana sí. No, la palabra dice: y estará con vosotros para siempre, para siempre. Él ha hecho de nosotros su habitación. Él ha puesto en este vaso de barro el tesoro inigualable, el tesoro más grande, precioso y valioso, que es el tesoro de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, que mora en ti y que mora en mí. Y sabes, hermanos, somos unos privilegiados, porque en la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, y hacía conocer al pueblo de Dios cuál era su voluntad. Pero volvía y se iba, hermanos. No permanecía, sino que se volvía a ir. El Espíritu Santo de Dios no permanecía sobre ellos. Pero el día de Pentecostés, Él vino, hermanos. Él vino para quedarse. Él vino sobre la iglesia de Jesucristo para quedarse. Amén. Y ha hecho morada en ti y en mí. Y Él es quien da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios. Jesús lo dijo que lo enviaría. Y dijo que el Espíritu Santo sería para nosotros lo que fue Él para sus discípulos. Él les reveló al Padre, les enseñó, les guió, les protegió, les dirigió, los consoló. Amén. El Espíritu Santo, Dios, ha sido enviado a morar en ti, en mí, con el propósito de formarnos a la semejanza de Dios, a la semejanza de Cristo.
Y si tú y yo no estamos pareciéndonos cada día más a Cristo, es porque no estamos viviendo en la plenitud del Espíritu. Si todavía tú y yo nos dejamos arrastrar pues, por nuestros deseos de la carne y los deseos engañosos del mundo, es porque nos falta presencia, hermanos. Nos falta presencia de Dios. Él, el Espíritu Santo, Él es quien nos ha hecho nacer de nuevo. Él es quien nos vivifica. La palabra dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y no por voluntad de carne, sino del Espíritu de Dios. Y cada día, cada día obra en nosotros para poder que tú y yo lleguemos a la estatura, anchura y plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Siempre y cuando tú y yo se lo permitamos. Siempre y cuando tú y yo permanezcamos en Él. Gloria al nombre de Jesús. Él está. El Espíritu Santo está en ti y en mí. Y estará para siempre. Pero depende de ti y de mí. De que tú y yo establezcamos esa relación íntima. Esa relación de amistad que Él quiere tener con cada uno de nosotros, hermanos. Depende de ti y de mí. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero cuando nosotros todavía nos dejamos arrastrar por las cosas del viejo hombre, por las cosas del mundo y sus deseos, podemos contristarlo, como dice la palabra. Podemos contristarlo, hermanos. ¿Y qué es contristar? Contristar es causar dolor. Contristar es causar una profunda tristeza, mis hermanos. Y sabemos que Él, el Espíritu Santo, es una persona. Por lo tanto, tiene sentimientos. Y tú y yo podemos herirlo, hermanos, y hacer de que Él se aleje de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y tenemos ejemplo. Todos y cada uno de los ejemplos que se quedan registrados en la palabra es para que nosotros aprendamos de ello y no cometamos los mismos errores que nuestros hermanos en el pasado. Tenemos ejemplo del rey Saúl, ¿verdad? Sabemos que Dios lo escogió como el primer rey de Israel para que gobernara sobre su pueblo. Dice la palabra que Saúl era hermoso de parecer, que era alto y sobresalía sobre todos los demás. Era un hombre tal vez ante los ojos de los demás idóneo para ser el rey, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo no se deja llevar por la apariencia, sino que Él ve el corazón. Y lo que llevó a Dios a elegir a Saúl como rey de Israel no fue precisamente su apariencia. Dios vio en el corazón de Saúl humildad. Él vio humildad en el corazón de Saúl. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 11, dice la palabra del Señor. Cuando Samuel le dio a entender a Saúl de que él sería el dueño de todo lo que le pertenecía a Israel, que le dio a entender de que él gobernaría y sería rey de Israel. Saúl le contestó a Samuel
y le dijo, Primera de Samuel 9:11, no soy hijo de Benjamín, no soy hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Podemos ver, hermanos, que en el corazón de Saúl, amén, había humildad. Había humildad en el corazón de Saúl, ¿verdad? Y Dios ciertamente lo ungió y fue rey de sobre Israel. Y el Espíritu Santo de Dios estaba con él, dándole poder, dándole fuerza para enfrentar a sus enemigos y para darle la victoria sobre ellos. Pero al parecer, parece que Saúl, con el tiempo, se le subió el reinado a la cabeza. Y ya no se dejaba guiar precisamente por el Espíritu Santo de Dios, sino por sus propios pensamientos y deseos, y apoyándose en su propia opinión, fuera totalmente de la voluntad de Dios y desalineado con su palabra y con el propósito de Dios para con su vida, hermanos. Haciendo lo que no le correspondía. Dice la palabra del Señor que en cierta ocasión el rey Saúl ofreció sacrificio, cosa que no le correspondía a él, sino que eso era exclusivamente el oficio del sacerdocio. En otra ocasión dice la palabra del Señor que, yendo a una batalla, le hizo jurar al pueblo de que no gustarían alimento hasta que no hubiesen derrotado a su enemigo. Y cuando ya el Señor les dio la victoria sobre el enemigo, dice la palabra que el rey Saúl mató animales, dejándolos con su sangre, y el pueblo comió carne con su sangre, lo cual sabemos que es pecado, que es prohibido ante los ojos del Señor, e hizo pecar al pueblo solo por su obstinación. Y en otra ocasión es lo que todos ya conocemos, ¿verdad? Esa desobediencia que tuvo el rey Saúl cuando Dios le ordenó de que no dejara vivo nada de los amalecitas. Sabemos que él dejó lo mejor del ganado y dejó vivo al rey de Amalek, prefiriendo obedecer y agradar y honrar más a los hombres que al mismo Dios. Y sabemos, hermanos, lo que le ocurrió al rey Saúl, que fue desechado por el Señor. En Primera de Samuel 16, versículo 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Gloria al nombre del Señor. Y saben, hermanos, lo que le ocasionó esto a Saúl: la ausencia de presencia de Dios en su vida. Desencadenó en el rey Saúl una vida vacía, una vida donde el enemigo se creía con derecho para atormentarlo, como leímos anteriormente, que cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, un espíritu le atormentaba. Causó el silencio total y absoluto de Dios sobre la vida de Saúl.
dice que ella no oía la voz de Dios ni por visión, ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim. Y terminó, hermanos, consultando una divina y cometiendo abominación delante del Señor. Y por último, terminó siendo muerto. Siendo muerto, Señor, siendo muerto. Y eso es lo que causa la ausencia de la presencia por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muerte espiritual. Muerte espiritual, hermanos. Si tal vez tú o yo ya no escucho la voz de Dios como antes la escuchaba, ya Él no nos habla de ninguna forma de las cuales Él suele hablarnos. Hermanos, es porque nos falta presencia. Es porque nos falta presencia, hermanos. Y en ningún momento la Biblia registra ningún indicio de arrepentimiento del rey Saúl por fallarle a Dios. En ningún momento, hermanos. Saúl lo perdió y no lo pudo recuperar. ¿Por qué? No tuvo un arrepentimiento genuino y sincero. Hermanos, y el arrepentimiento es el camino más viejo y más seguro para recuperar su presencia, hermanos. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, Dios no desprecia. Y si tal vez tú sientes que el Espíritu Santo de Dios se ha apartado de ti, porque tal vez ya no tienes la misma relación que tenías antes con Él. Tal vez porque estás en desobediencia, tal vez porque hayas cometido algún pecado. Hermanos, quiero decirte de que tú y yo te podemos recuperar. Porque Él aún está allí. Él aún está allí en tu corazón. Simplemente que está contristado, simplemente que está alejado. Pero tú y yo podemos recuperar su presencia. Porque Él lo prometió, que Él está y estará en nosotros para siempre. Él está a la puerta, hermanos, esperando que tú y yo abramos la habitación de nuestro corazón y volvamos a intimar de nuevo con Él. Que volvamos a establecer de nuevo esa amistad íntima con Él. Hermanos, no lo hagamos esperar. No sea que cuando lo queramos buscar, ya no lo hallemos. Así como le pasó a la tsunamita. En Cantar de los Cantares 5, 2 y 6. Cantar de los Cantares 5 a partir del versículo 2. Que se titula El tormento de la separación. Y dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado
y mis manos goteaban mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Ya había pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió, hermanos. Que no nos pase, hermanos, lo mismo que le pasó a la tsunamita. Que no hagamos esperar más al Señor, porque Él es paciente. Él está esperando por ti y por mí. Solo depende de ti y de mí que volvamos a tener esa relación con Él. Que tú y yo ya no seamos la causa del dolor y la tristeza del Espíritu Santo. Que Él pueda decir de ti y de mí: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Hermanos, volvamos a nuestro primer amor. Él está allí. Y si tú y yo hayamos lo que hayamos hecho, cualquiera que sea el motivo por el cual lo hayamos contristado, Él es perdonador. Él es Dios de segunda oportunidades. Él nos anhela celosamente y está allí esperando que tú y yo tomemos la decisión de volver a buscarlo, de volver a intimar, de volver a tener esa comunión con Él, hermanos. Voy a colocar una alabanza para que meditemos en ella, hermanos, y que sea en esta hora nuestra oración delante del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Te adoramos, oh Señor. Te bendecimos, oh Dios. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos contristado, si hemos causado que tú te alejes de nosotros y ya no seamos los mismos de antes. Que podamos, oh Señor, enamorarnos, apasionarnos otra vez por ti, Señor. Oh sí, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Si tu presencia de mí aleje. Oh, Santo Dios. Por las decisiones erróneas que tome, no me dejes avanzar. No me lleves a ningún lugar. Que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó. Llévame al primer amor. Sí, Señor, llévame al primer amor. ¿Dónde estamos tú y yo? Me desgarra saber que contristado al amado, me desgarra saber que de mí lo he alejado, porque yo lo amo demasiado. Sí, Señor, te amo, te amo. Oh, Señor, enciende de nuevo tu fuego. Tu fuego en mi corazón, Señor. Enamóranos, apasionanos, oh Señor, una vez más por ti. Oh, sí, Señor. Me desgarra saber que contristado al amado,
Me desgarra saber que de mí lo he alejado. Oh, sí, Señor, yo te amo demasiado. Yo te amo demasiado, Señor. Perdónanos, oh Señor, si te hemos contristado. Vuélvenos al primer amor. Vuélvenos al primer amor, Señor. Danos una nueva y fresca unción. Derrama un aceite nuevo, Señor, un aceite fresco. Un vino nuevo, Señor, sobre nuestras vidas. Que volvamos, oh Señor, a nuestro comienzo, a nuestro primer amor. Cuando recién te conocimos, oh Señor, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Llévanos al primer amor. Llévanos al primer amor, Señor. Levántanos. Levántanos, oh Señor. Oh, gloria, 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 aleluya. Oh, sí, Señor. Donde estamos tú y yo. En lo íntimo, en lo secreto. Donde nuestra amistad es fortalecida cada día. Oh, Espíritu Santo de Dios. Te anhelamos, Espíritu de Dios. Llévame al primer amor, donde todo comenzó, donde estamos tú y yo. Sí, Señor, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Que esa sea nuestra oración, que sea nuestro anhelo. Volver a amistarnos con Él, volver a ser el motivo de su complacencia, el motivo de su alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Rica, abundante.